Tengan ustedes muy buenas noches. Yo soy Jorge Giovanni Herrera, teniente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pradera. Un agradecimiento a ustedes por estar en esta clase, donde vamos a tocar un tema bien importante para la comunidad bomberil, para la comunidad en general. Yo llevo 18 años, 13 como instructor, pero quisiera conocer algo acerca de ustedes. Y como hoy nuestro tema es el rescate animal, quisiera que relacionáramos nuestro nombre con algún animal, o sea, la letra inicial de nuestro nombre, que lo podamos relacionar con algún animal, si es posible, de nuestra fauna colombiana y de nuestra fauna pradereña. Empecemos por aquí, señor comandante. Buenas noches. Buenas noches, mi teniente. Mi nombre es Diomedes Paredes Castillo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Pradera, con 32 años de servicio. Diomedes, un animal voladero. Un dinosaurio. Un dinosaurio, un delfín puede ser. Un delfín. Por acá tenemos. Soy Luis Antonio López Acevedo, sargento de la institución, 20 años en la institución, instructor, y me identifico con la letra A, con el águila. Con el águila, muy bien. Buenas noches para todos, mi nombre es Diego Portilla, bombero de la institución, aproximadamente con un año, y serían los dromedarios con la D. Diego, dromedario. Muy buenas noches, Rubén Darío Arias, Escalante, teniente de bomberos Pradera, 26 años y me identifico con el rinoceronte. Rinoceronte, Rubén, muy bien. Buenas noches, mi nombre es Fabián Campo, llevo un año en la institución, rango bombero. Y un animal por la F. La foca, una foca. Alguno por ahí no puso mejor la jirafa y se lo va Una jirafa. Buenas noches, mi nombre es Diego Jaramillo, de rango bombero, hace 5 años en la institución. Me identifico con la letra A, con un halcón. El halcón, perfecto. Buenas noches, mi nombre es Fabio Pastrana, bombero, 9 años en la institución y pues me identifico con la letra F. Ahí que enfoca, como dice mi Otra jirafa. Bueno, mi nombre es Samuel Orozco Gallego, rango teniente, y a mí me tocó la S de sapo. La S, perfecto. La S de una serpiente. Bien, ¿por qué es importante que los bomberos, digamos, que sepamos el acceso o el acercamiento a los animales para poder hacer el rescate? Por ejemplo, en Pradera ya nos han llamado este año a hacer el rescate de varios animales, entre ellos algunos equinos, algunos bovinos, algunas serpientes. Y es necesario que todos tengamos el conocimiento porque si en algún momento vamos al campo a hacer otro rescate y nos encontramos algún animal, podamos tener por lo menos el conocimiento para saber de qué animal se trata y poder o acercarnos a él y hacer una extracción segura o simplemente pues dejarlo que siga su camino. Entonces es bien importante que bomberos sepan mucho de animales y de rescate animal, por favor. De los animales obviamente encontramos diferentes especies, entre ellas reptiles, aves, roedores, mamíferos y animales domésticos que en algún momento pueden estar atrapados y entonces nosotros tenemos que acceder a ellos y hacer el posterior rescate. Por favor. Entonces nos definimos 3 objetivos básicos, que son, mi bombero Diego, déjame el primero, por favor. Definir las acciones a realizar en cada uno de los 3 momentos que estructuran un rescate animal. 3 momentos, tengamos esa palabra, 3 momentos para un rescate animal. Segunda, mi bombero Pastrana. Reconocer los mecanismos de defensa de 5 clases de animales. Reconocer mecanismos de defensa. Listo, 5 clases de animales. Y el tercero, mi bombero Campo. Listar algunos cuidados que se deben tener en cuenta para proteger la vida animal. Perfecto. Iniciemos entonces con estos 3 objetivos. Lo primero, debemos tener en cuenta que siempre hay que proteger la vida, y en este caso, la vida de los animales. Para ello, tenemos que el manejo inadecuado de los residuos sólidos y su exposición a la intemperie. Si nosotros dejamos residuos sólidos o residuos orgánicos, los animalitos pensarán que les estamos dejando comida y ellos van a acceder a esa comida. Y es ahí que hemos encontrado varias clases
de animales que han fallecido por culpa de que un desprevenido ciudadano les deje alimentos en descomposición o le deje, por ejemplo, una lata y el animalito pueda ahogarse. También otro de los cuidados es alimentar la fauna silvestre. No es ninguna práctica buena, ya que podemos estarlos o sobrealimentando o dándoles muy poco de los nutrientes que ellos requieren. Y lo tercero es la desnutrición de los individuos. La desnutrición de los individuos, debido a que no siempre podemos brindar la nutrición adecuada, o sea, los alimentos que suplan las necesidades de los animales. Por último, los animales, digamos que son inofensivos, ellos están en su hábitat, inofensivos para el ser humano, por tanto, no nos les acerquemos, no los molestemos, no nos metamos en su hábitat. Por favor, sigamos. Esta es una diapositiva que me encontré en la guía 32, que es la de la clasificación de las guías para la formación de bomberos. La guía 32 habla de rescate animal y dice que cuando los cuerpos de bomberos nos llaman, es de suma importancia cada manifestación de vida, que ninguna emergencia es una rutina y que pues nosotros tenemos que asistir cuando está en riesgo la vida. Por lo tanto, los incidentes que involucren animales en peligro, ya sean especies mayores como vacas, caballos, ya sean especies domésticas o sea fauna silvestre, siempre debemos participar como bomberos y hacer este rescate, por favor. Entonces encontramos ahí los mamíferos. ¿Ustedes saben cómo se llama este pequeño espécimen? Zarigüeya. Es una zarigüeya, mal conocida como chucha, ¿cierto? Tenemos reptiles, en este caso una iguana. También entre los reptiles están las serpientes. Tenemos aves, unas aves exóticas muy bonitas en esta filmina, pero pues también tenemos águilas, halcones. Tenemos los caninos, un pequeño zorro. Teniente, esta semana tuvimos que nos iban a llamar un rescate de un zorro, pero lastimosamente falleció antes de llegar allá. Y tenemos los roedores. Entonces, cada uno de estos me ofrece una alternativa diferente de rescate. Vamos a ver entonces cuáles son esas alternativas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, inicialmente, si alguna vez alguna especie silvestre está cerca de ti, mantén la distancia, conserva la calma. No encontramos un zorrillo o un lobo, entonces recuerda que nosotros estamos inmiscuyendo, entrando en su hábitat, en el terreno de ellos. Entonces mantengamos siempre el espacio adecuado. Perdón, mi teniente, una pregunta antes de que continúe. Es que me gustaría saber cuál es la forma de defensa que tiene cada uno de esos animalitos. Perfecto. Cada uno de estos animales tienen y han evolucionado un mecanismo de defensa. Muy bien esa pregunta, guárdela para más adelante, que es parte inclusive de la dinámica y de la evaluación. Ok. Si ves a alguien haciendo actividades desmedidas en contra de ellos o de cualquier animal, entonces hay que informarle a la autoridad. Hay que hacer un buen uso de los puntos ecológicos. Ya hablábamos que la mala nutrición o los desechos orgánicos pueden generar la muerte de todos los animales. Evita tenerlos como animales domésticos. Los animales, la fauna silvestre, los animales no son mascotas. El cautiverio no es su hábitat, evitemos esas costumbres. Nuestra es la responsabilidad de proveer un hábitat a futuro para nuestras generaciones y todo ser vivo. Recuerde que estamos buscando es que Colombia sea potencia mundial de la vida. Listo, entonces listo, nos llamaron y vamos a prepararnos para un rescate. Pero el rescate en sí tiene 3 momentos, que son, Portilla. Antes del rescate. Antes del rescate, tenemos que hacer unas actividades antes del rescate. Campo. Durante el rescate. Durante el rescate. Todas las actividades que son cuando ya llegamos al sitio. Jaramillo. Después del rescate. Después del rescate. Entonces vamos a mirar el antes del rescate. De acuerdo a los procedimientos operativos estandarizados, el personal debe realizar los siguientes pasos. Lo primero es la activación de la emergencia. Y cuando vamos a activar la emergencia tenemos que extraer la información del ciudadano que nos está informando sobre el animal a rescatar.
¿Qué información? El lugar de ubicación, las recomendaciones de llegada, el tipo de animal, la descripción del animal, el tamaño, los colores del animal, muy importante en el tema de las serpientes, el posible estado de salud de esa especie. Así nosotros ya hacemos una activación correcta de la emergencia. El segundo es, al hacer esa activación, el alistamiento. Entonces, hacer el adecuado alistamiento ¿de qué? De todos los elementos. Ahí en la filmina tenemos una imagen de una emergencia real que tuvimos al hacer el rescate de un equino. Sigamos, por favor. Tercero, llegar al sitio en el vehículo apropiado. Entonces, si nosotros nos llevamos un automóvil y vamos al sector rural, pues no va a poder llegar a ese automóvil donde necesitamos. O en el momento en que rescatemos, por ejemplo, una serpiente de gran tamaño, o un zorro, o una zarigüeya, de pronto no tengamos el espacio para capturarla y traerla de manera efectiva. Continuemos, por favor. Entonces, en el alistamiento tenemos que tener en cuenta todos estos elementos, dependiendo de la emergencia que nos llame. Entonces, si es un animalito mediano, podemos llevar un contenedor. Si es una serpiente, entonces las pinzas o los ganchos para atraparlos. No olviden los equipos de protección personal, sí o sí, eso no es negociable. Entre ellos los guantes, y los guantes, por favor, que me protejan el antebrazo. Y pues dependiendo del sitio donde me inviten, entonces tenemos que tener equipos de rescate vertical, equipos donde podamos acceder a un sitio, porque el animal puede estar atrapado en un árbol o en el techo de una casa, entonces tenemos que acceder a sitios altos. Continuemos, por favor. O también en un precipicio. O también en un precipicio. Tenemos que realizar los siguientes pasos. Ya entramos al durante, llegamos a la escena. Entonces, lo primero es, siempre, no negociable. Así sea una especie aparentemente inofensiva, el rescatista siempre utiliza los EPP. Nunca hacer manipulación sin guantes. Continúe, por favor. Segundo, analizar la técnica de defensa del animal, y esto es muy importante. Todos los animales, y esa es la pregunta que me hacía mi teniente Arias, todos los animales han desarrollado alguna técnica para defenderse en caso de peligro. En realidad estas técnicas ellos las desarrollan para cazar o buscar alimento. Y tenemos que tener en cuenta cuáles son esas técnicas. Recuerde que posiblemente ese animal está estresado y usted es una amenaza para él. Continúe. Entonces, aquí yo le preguntaría a mi bombero Diego Jaramillo, ¿cuál sería la técnica de defensa de esta especie? La técnica de defensa sería o hacer el ruido a uno o simplemente atacarlo. Atacarlo, mordedura, ¿cierto? La técnica de este animal, Orozco. Bueno, ese animal... Esto es un loro, ¿no? Sí, el loro. Ese pico tan fuerte que tiene, la mordedura también, la picar. Ella genera muchas libras de presión por pulgada cuadrada que puede inclusive amputar el dedo del rescatista. La técnica de este es un águila. Este es un animal que tiene dos técnicas de defensa. La primera, las garras. Unas garras muy fuertes tienen una presión de apretada. Y la segunda, el pico, que también, aunque no es tan eficiente como el pico del loro, pero sí podría llegar a fracturar o inclusive a amputar dedos. En la técnica de defensa de la iguana es la cola. Ellos ejercen una jugueteada, le llaman. El zorro puede ser la boca, la mordedura. Y curioso, la técnica de defensa de los zopilotes, los gallinazos. ¿Saben cuál es? Ellos vomitan, regurgitan todo lo que han comido y te lo tiran encima. Entonces es su técnica de defensa. Continuemos, por favor. El personal debe analizar la técnica de defensa del animal. Se debe anular esta técnica de defensa con mucho cuidado y realizar con éxito el rescate. Asegurar este animal con cuidado para no lastimarlo ni poner en riesgo al animal. Continuemos. Hay algunos animales que han desarrollado unas técnicas muy efectivas de depredación, de alimentación y que las puede usar de defensa si se sienten atacados. Ahora, estas técnicas, si las utilizan contra el ser humano, pueden tener riesgo mortal para el rescatista. Estoy hablando de las serpientes. Sin embargo, aunque hay más de 270 especies de serpientes en Colombia, solo el 5% representan un real riesgo para la salud.
el 18% son venenosas, pero solo el 5% presentan un riesgo. Entonces, entre las serpientes tenemos víboras, tenemos corales y tenemos algunas serpientes que atrapan por constricción. Ese es un tema para desarrollar en otra clase. Después del rescate ya hemos capturado al animal, sea cual sea, entonces hay que verificar el estado de salud del animal. Hay que tratar de aplicar los primeros auxilios veterinarios en caso de una fractura o una herida. Hay que, pues, entrega a sus dueños, eso solo aplica para los animales domésticos. Y en caso de fauna silvestre o animales en cautiverio, transportar con cuidado y entregar a la Corporación Autónoma Regional correspondiente. Hay que brindar una adecuada alimentación porque puede ser que los funcionarios de la CAP lleguen al otro día o a los 2 días, entonces hay que brindar nutrición y adecuada alimentación para estos animales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja? ¿Alguna duda? ¿Alguna recomendación? Muy bien, mi teniente, muchas gracias. Perfecto, yo sí tengo varias preguntas. Entonces, tengo un número del 1 al 6. Dígame, por favor, mi teniente comandante, un número del 1 al 6. 4. El 4. El 4 es el bombero Diego Jaramillo. Entonces, mi bombero, esa es la evaluación. ¿Cuáles son los 3 momentos en el rescate de los animales? El antes. El antes, y en el antes, descríbame qué se hace. Pues antes uno averigua qué clase de animal es el que uno no va a rescatar, qué tipo, qué especie. Perfecto, tiene 5, pero regáleme un número del 1 al 6. El 4. El 4. Usted. El 4 usted, otro número. El 6. El 6 está en desorden. Mi sargento Luis Antonio López. Mi sargento Luis Antonio López. Entonces, dígame, por favor, me coloca la siguiente diapositiva. Dígame el mecanismo de defensa de 3 animales. Mordedura. La mordedura que lo Los utilizan caninos. los caninos, Reptiles. los reptiles, Cuetazo de la iguana. el huetazo de la iguana. Y picotazo del loro. Y Que se podría decir mordedura. pico, que es un mecanismo de defensa. Perfecto, tiene 5, pero regáleme otro número. El 4. Del 1 7. al 6. 6. 6. Están en desorden. Y teniente Diomedes Paredes. Regáleme un cuidado que se deba tener en cuenta para proteger la vida animal. Un cuidado para proteger la vida animal, no maltratarlos, no tenerlos, no sobrealimentarlos, no tenerlos en cautiverio. Perfecto. Con esto, me faltó una preguntita, me la ayudan a responder entre todos. ¿Qué se hace en el momento de llegada al incidente? ¿Quién levanta la mano? ¿Cuáles son los pasos? Mi bombero Manuel. En el momento de la llegada hay que indagar qué tipo de especie o animal vamos a rescatar, ¿no? Ajá. Y pues lo otro es hay que utilizar todos los elementos de protección personal para Perfecto. E identificar el mecanismo de defensa que tiene. Entonces, con eso ya cubrimos los 3 objetivos. Les agradezco mucho, les insto a cuidar siempre la naturaleza, que los bomberos seamos siempre protectores, cuidadores de la naturaleza. Y eso solo lo hacemos en el momento en que podamos aprender de las especies naturales. Muchas gracias a todos y espero que nos encontremos en otra oportunidad. Muchas gracias.